pautas de ocio o de utilización del tiempo libre, propiedades, hábitos de consumo, pauta de ocio, propiedades, hábitos alimenticios. ¿Educación? Hábitos, no, eso es demográfico. Nivel educativo, alimentación, hábitos de aseo. ¿Ya? Son más o menos unas 10 pautas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estilos de vida ya tradicionales son la mamá gallina, la mujer alfa, ¿no es cierto? La resignada. Ya son estilos de vida identificados. Entonces a usted le dicen, en Bogotá hay 3 millones de mamás gallinas. O sea, mamás tradicionales, que les importa es desarrollarse y que la respeten dentro de su hogar. La mujer alfa, le importa un pepino, a ella lo que quiere es que le reconozca la sociedad, quiere que ser una mujer de éxito. Está la resignada, la que dicen, yo ni siquiera soy una buena ama de casa porque no tengo tiempo, ¿no es cierto?, no me alcanza. Entonces son los estilos de vida. Los estilos de vida masculino, yuppie, ¿no es cierto?, baby boomer, está dentro de los que se usa, habitualmente está, por ejemplo, en español, el metrosexual. No, eso no es o sea, ya eso es un segmento poblacional, ¿no? Pero hay un estilo de vida homosexual, ¿ya?, que es diferente al metrosexual. Por ejemplo, hay un estilo de vida salsero. Hay como 6 o 7 estilos de vida con música. Está el reggaetonero, el salsero, el metalero, y eso es todo un estilo de vida. O sea, consumen las mismas chaquetas, van a los mismos lugares, comen los mismos productos. Entonces se constituye un estilo de vida. El vallenatero. Entonces, por ejemplo, ¿cuál debería ser el futuro de la segmentación? Radios de acuerdo al estilo de vida. Eso lo puedes resolver con la radio digital. Por ejemplo, con la radio digital, la señal de Olímpica se tiene que volver 5 señales. La sola de Bogotá. Entonces tú vas a tener 5 señales. Y yo puedo escribirle a la radio, yo te puedo escribir a ti como oyente, te escribo, y sale en la radio de todos los receptores de radio. O sea, todos los radios va saliendo los textos de lo que tú quieres. O sea, hay una doble señal. Por un lado está la señal de audio y por otro está la señal digital de texto. Y tú puedes escuchar, ¿no es cierto?, 5 o 6 emisoras y puedes multiplicar en tu radio. Entonces, ahí ya tienes que tener otra segmentación. La radio es sonido. Eso es lo que es la radio. Realmente es sonido. La naturaleza del sonido radial, ¿cuál es? El sonido no es un fenómeno natural, físico, sino cultural, en el caso de la radio. O sea, las variaciones subjetivas del sonido van de acuerdo a la persona. La escucha es un fenómeno construido por la sociedad de cada tiempo. Es decir, los sonidos de los 50 son diferentes de los 60, son diferentes de los 80, porque van de acuerdo a desarrollo de los inventos. Y el entorno sonoro cambiante repercute en nuestra forma de escuchar. El sonido del celular es un sonido de los últimos 20 años. Usted suena el celular y ya lo reconoce. Hace 25 o 30 años era un sonido que no existía. Entonces a eso vamos con cómo va cambiando el entorno sonoro, ¿no es cierto?, de acuerdo a cada época. De tal manera de que ha habido una brecha acústica. Es decir, aprendimos el mundo desde la invención de la imprenta. Y todos nos han dado a entender, todo lo que nos enseñan es visual. En el colegio prácticamente todo lo que nos enseñaron fue visual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo era la voz de Bolívar? ¿Cómo era la voz de Jesucristo? Ni idea, ¿no? ¿Cómo eran los sonidos de los romanos? No tenemos idea. Entonces, la cantidad de sonidos que nos hemos perdido nos ha generado una brecha acústica. Hay una brecha, o sea, hay una gran cantidad de sonidos que no los hemos podido recuperar, ¿no es cierto? Por eso, si la radio es una comunicación unisensorial, que va en un solo sentido, al oído, entonces tenemos que ver los elementos de la radio, cómo nos comunicamos, ¿no es cierto? Entonces, la radio pues es un medio limitado, no tenemos sino 4 elementos por la misma condición de su naturaleza improvisada, casuística. Tenemos el primer elemento, la voz, que se le considera el más versátil de todos, es el lenguaje de las ideas,
es por medio del cual puedo transmitir mayor cantidad de significados, mayor cantidad de ideas. En segundo lugar está el lenguaje de las sensaciones, considerada la música, el más emocional, el más fácil para despertar emociones, ¿ya? Decimos los efectos, el lenguaje de las cosas, el lenguaje de los objetos, y finalmente el silencio, que es el elemento más profundo, es decir, casi que se dice que cuando una persona maneja el silencio en radio, ha alcanzado la maestría en radio. El que sabe de radio es porque sabe manejar el silencio. Correcto, que esa es una mala utilización del silencio, ¿no es cierto? El batch. Jimmy García Camargo, quien es el fundador del Arco, un hombre de 80 y algo de años hoy en día, que es una persona que ha escrito 4 libros sobre radio, mucho más reconocido fuera del país que acá, Jimmy García. Para él, la radio solamente tiene 3 elementos: voz, música y efectos. Él considera que el silencio es un efecto para él. Es un concepto muy de él, ¿no? Yo particularmente creo que el silencio tiene su propio valor comentativo, aparte de los efectos. Bueno, veámoslos cada uno, ¿les parece? Vamos a ver cada uno de los elementos. Tenemos el lenguaje de las ideas, ¿no es cierto? La voz. La voz se basa en el lenguaje verbal. El idioma español tiene 30.000 palabras, es decir, no es que tenga 30.000, tiene muchas más, pero un buen diccionario Webster, tiene 30.000 palabras, ¿no es cierto? Eso es lo que debe tener un buen diccionario. La gente que tiene un muy buen léxico, que maneja un muy buen vocabulario, puede manejar diariamente hasta unas 1.000 palabras, de 600 a 1.000 palabras. La mayoría de la gente maneja 250 palabras. A eso se remite el lenguaje. Entonces, cuando nosotros hablamos de claridad, cuando se habla en la locución, dice, es una persona que habla claro, es que utiliza esas 250 palabras. Cuando hablamos de claro, es que se hace entender en los términos, no utiliza términos rebuscados, palabras difíciles, ¿no es cierto? El lenguaje, yo diría que el lenguaje popular es distinto, porque puede haber un lenguaje popular que no es claro. Sí, puede haber un lenguaje, pero el lenguaje claro se basa en este concepto de, ¿no es cierto?, utilizar los términos que más fácil comprende la gente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos los mecanismos de fonación con los que dependemos, ¿no es cierto? Y el cambio de voz, ¿no? De 13 a 14 años o 14 a 15 años en la mujer está el cambio de la voz y hay un envejecimiento vocal, ¿no? Se dice que después de 60 a 70 años hay una disminución de los agudos armónicos, de la duración, la intensidad del tono y las cordal, pero esto es, digamos, en la gente que no es locutor. Porque yo conozco locutores de 80 años que se les hace la voz perfecto, ¿pero por qué? Por la práctica, lo cual nos indica que la locución tiene mucho de parecido al deporte. Bueno, nosotros, ¿cómo es que decimos que una persona tiene buen tono de voz o buen timbre de voz? ¿Cómo decimos? ¿Tiene buen tono de voz o tiene buen timbre de voz? No, eso es timbre. ¿El timbre es agradable o desagradable? El tono ya viene determinado. O sea, por ejemplo, tú tienes un tono más agudo, ¿no es cierto? Muy buena entonación, el tuyo es más grave, eso ya es el tono. Ese es el tono que le marca, ¿no es cierto? El tono, por ejemplo, lo marca en la clasificación fonética musical, ya está marcado los tonos. Soprano, mezzosoprano, el hombre es tenor, la mujer nunca va a ser tenor, ¿no? El hombre está más, el hombre no, ni la mujer va a decir acá de tenor, ¿cómo le va? La mujer no puede hablar así. Bueno, en la localización de los alcances, la voz humana ocupa, en la comparación con los instrumentos musicales, ocupa un intermedio, ¿no? Es decir, la voz no puede llegar muy arriba ni puede llegar muy abajo como ciertos instrumentos. Con eso nos referimos a la versatilidad de la voz, ¿no? Estos son los defectos de la voz: voz nasal, gutural, ronca, chillona, temblorosa, infantil, registros que no son buenos, recomendables para la locución radial, aun cuando son muy buenos para la publicidad, ¿no? La publicidad sí, fabuloso tener una voz de esas. En el caso de la voz tenemos variedad de voces. Hoy en día hay bancos de voces, agencias de locutores, ¿no es cierto?, que manejan como un actor la voz de las personas. Ahí tenemos algunos ejemplos. La variedad de voces ha creado todos estos bancos de voces. El segundo elemento habíamos dicho que es la música, el lenguaje de las sensaciones, el que más ocupa el tiempo, ¿no es cierto?, de la programación de las estaciones musicales. Entonces, la utilización de la música en la radio. Tenemos una música objetiva. Usted está utilizando la música objetivamente, que indica que tiene un sentido independiente de lo que le está sucediendo al auditorio, ¿no?
es lo que hacemos en radio. Nosotros en radio transmitimos música objetiva. Hacemos una selección, le transmitimos, entonces independientemente de las ideas del auditorio, nosotros le ponemos la música y él más bien cambia en base a lo que nosotros hacemos, ¿no? Está la música subjetiva, que es la que nosotros ya queremos para, por ejemplo, apoyar una situación, crear un ambiente emocional, y está la música descriptiva, ¿no? Entonces decimos, nos vamos para México y suena una ranchera, ¿no? Ta, 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 ta. Entonces ya lo quiero meter a la gente es en un lugar específico, ¿no? En un ambiente concreto. Los jingles alegran la programación y en el caso de los jingles también tenemos un desarrollo extraordinario a nivel de lo que son los packs, ¿no? La oferta de jingles, packs. Vamos con lo del lenguaje de las cosas, los efectos. A veces muy abusado, de los efectos a veces se abusa y en otros no se usan. Por ejemplo, Alvin Toffler dijo hace 35 años en el libro El shock del futuro que la radio en el futuro iban a ser noticias con efectos. No hay noticias con efectos. Pero la radio musical a veces se abusa del efecto, ¿no? Se abusa del efecto, se pone en efecto sin ninguna, ¿no? Sí, ya. Sí, que está hablando el locutor y de pronto sigue pajaritos y está hablando de otra cosa y no, entonces porque hay que ponerle efectos. Ya. Eso es una mala utilización de los efectos. Entonces, ¿para qué utilizamos los efectos? La aplicación transmiten significados, nos ubican en lugares, resuelven problemas de ritmo, nos evocan caracterizaciones, ¿no? Cuando decimos evocar una caracterización es algo conocido que cuando lo escuchamos inmediatamente lo recordamos. La tipología de los efectos, entonces tenemos efectos literales y efectos ambientales. Los efectos literales están divididos entre reales e irreales y los ambientales a su vez entre simples y compuestos. Los efectos literales reales son los que acompañan la acción, ¿no? El chorro de agua, el automóvil en movimiento, la puerta abriendo, los pasos, servir, acompañan a la acción, están con ella, ¿no? Sería imposible hoy en día prácticamente poder ver usted una telenovela sin efectos de sonido. Es casi imposible, el efecto literal acompaña el sonido, ¿ya? En ciertas, por ejemplo, en producciones de televisión humorísticas, si no tienen el efecto de sonido, prácticamente va a ser muy difícil ya lograr, inclusive el efecto se considera la risa, se considera un efecto. Y tenemos los efectos irreales, ¿no? ¿Cómo sonarían los tiburones debajo del agua? Es correcto. Con la música de la película Tiburón, eso es un efecto que no existe. Así no suena, claro. Sonido del espacio, usted dice, los astronautas están en el espacio. Entonces da la sensación, ¿no? Pero eso, los astronautas dicen, allá no se escucha eso. Allá es completo silencio, ¿no? Es irreal, ¿da? Entonces, tengo el efecto literal que acompaña la acción y al que yo tengo que inventarlo. Y está el otro que es el efecto ambiental. Lluvia, chimenea, olas de mar, ¿no es cierto? Que tiene que ver con medio ambiente. Entonces, aquí tenemos los simples, los efectos simples, los breves. Y están los compuestos. Por ejemplo, cocina más platos más cubiertos más música, un restaurante. Pájaros más insectos más luciérnagas más aullidos lejanos, el bosque, ¿no? Entonces yo tengo que crear. A estos efectos también se les llama efectos Foley. Efectos Foley en honor a Jack Foley, que fue el primero que musicalizó o le dio sonido a las películas mudas. Fue el primero que creó los sonidos. Entonces créeme un efecto Foley. Entonces yo voy y creo toda una novela, inclusive en los cursos de locución que nosotros hacemos, en los cursos de producción y creatividad, un ejercicio que les ponemos a hacer a la gente es hacer una novela de solo efectos. Jim Messner tiene El pulso del planeta, que él ha encontrado sonidos que ha sido imposible de sacar por otras personas, ¿no? Comunicación entre delfines, el flujo de la savia de los árboles, la explosión de rayos gamma, sonidos de las ballenas azules, el vuelo de los murciélagos, sonido de los elefantes, ¿no? Bueno, tenemos efectos gratuitos. ¿Recuerdas cuando trabajamos en Caracol que encontramos 30.000 efectos por allá botados en unos discos, ¿no? Y la gente no los usaban, los locutores no los usaban porque como venían en inglés y en alemán, y ellos no sabían inglés ni alemán. Vamos con el silencio, consideramos la máxima expresión, ¿no es cierto?, de la producción. No podemos evitar escuchar. Y tampoco podemos evitar escuchar el sonido del silencio. De tal manera de que hay un silencio objetivo, que es la ausencia de música y ruido, ¿no? Total, sin mayor connotación. Está el subjetivo, que es cuando yo lo utilizo, ¿no es cierto?,
con una intención ambiental o dramática, entonces estoy utilizando ese sonido, ¿ya? Y está el sonido descriptivo, digamos. El sonido descriptivo generalmente se usa más en televisión. Por ejemplo, cuando yo quiero tomar el abrigo que tiene la amiga, entonces la comienzo a tomar, cada parte en silencio absoluto, va la cámara, describiendo, ¿no? Pero en radio también se puede utilizar, descriptivo. Por ejemplo, estoy en el estadio de fútbol del Campín y salió, todo el mundo ya salió. El partido se acabó hace 4 horas. Señores, yo soy el reportero de Radio Olímpica y se fue todo el mundo. Estoy yo solo. No dice, escuchen. Es una forma de utilizar el silencio descriptivo, ¿no es cierto? Estoy describiendo el silencio. No se rían. Entonces, sí, muy bien. Entonces, el guión, aquí yo tengo otro con mi gran maestro Jimmy García, que yo cada día lo admiro más. Él dice que no hay guión, que eso se tiene que llamar libreto. Dice que es libreto. Yo insisto que el libreto se usa en teatro, ¿verdad? El libreto. Pero pienso que debe ser el guión. ¿Por qué? Porque es que el guión te permite meter los efectos. El libreto solamente te habla de las palabras. Entonces tú puedes, en realidad, ¿qué es un guión? Es la traducción de una idea en lenguaje radial. ¿Verdad? Script se usa es para lo telefónico. Es el script telefónico para call center. En el guión las palabras se escriben para escuchar. La duración de los textos depende de la métrica. Se deben tener en cuenta entonces las pausas y las entonaciones, el uso del silencio, y es una herramienta para controlar parcial y totalmente el medio, ¿no? Hay guiones para radio en la web, gratuitos. Hay guiones que a ustedes le venden que le permiten programar todo su programa y le sale una señal de tic. Dice, ya no meta más, porque ya, el programa de mañana ya está hecho. Dice, usted realmente en promedio está hablando tantas palabras, entonces ya ya está. De ahí en adelante ya va a ser otro programa. Entonces le permite a uno el guión manejar los contenidos, ¿no es cierto? Esto es muy clave, sobre todo en radio web. En la radio web las exigencias son mayores, ¿no? Entonces ahí yo pienso que se pueden incorporar guiones en la producción, ojalá que tengan a manera de tablas dinámicas en los computadores, y sobre todo que todos esos guiones se guarden. Porque cuando usted guarda un guión y cuando usted guarda los guiones y los libretos de sus programas, hay una máxima en creatividad que dice, si tú no guardas la materia prima de tus ideas, corres el riesgo de tú mismo repetirte, tú mismo volverte a copiar, ¿no? ¿Ok? Bueno, mis queridos amigos, gracias. Eso es todo. Quiero agradecerles muchísimo. Muchas gracias. Organización Radial Olímpica.